días, amigos. Hoy viernes 13 de diciembre de este año 2019. Ya estamos a mitad de mes prácticamente. A partir del lunes comenzamos la segunda quincena de mes. ¡Ay, caramba! Y lo hacemos, terminamos el año con una noticia que puede ser alguna medida tranquilizadora. Firmaron un acuerdo comercial ya Estados Unidos y la República Popular China. Se le devuelve un poco de tranquilidad al escenario económico internacional, cosas que nos afecta a todas las naciones. Pero eso es ahora, después incluso de que los congresos respectivos, ya fundamentalmente el de Estados Unidos, le diera aprobación a la nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En este momento, probablemente el más grande acuerdo de libre comercio operante. Hay proyectos de zonas de libre comercio mucho más grandes, como la del Pacífico, pero esta que ya opera y que tiene un buen tiempo de puesta en práctica desde el siglo pasado, acuérdense, ha generado ya una actividad de comercio extraordinaria, solamente superada por el comercio que realizan Estados Unidos y la República Popular China. Pero, por ejemplo, el intercambio comercial entre Estados Unidos y México es más grande que el que tiene Estados Unidos con toda Europa, para que tengan una idea de cómo se ha transformado la cosa. De todas formas, lo que nos parece destacable en el caso dominicano es lo que ha dicho la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, en su informe acerca del comportamiento de la economía en el año que concluye. Es desesperanzador, porque la economía de América Latina y el Caribe prácticamente no creció, porque cerró con 1/10 de un 1% favorable. Eso es prácticamente cero. Y un panorama, decía la señora Bárcenas, que es la secretaria general de CEPAL, ayer en Chile, en su informe anual sobre el comportamiento de la economía, que el año que viene va a ser un poco más duro para toda América Latina y se prevé ya un decrecimiento. La situación, si usted la compara entonces con la que vivimos aquí, en la República Dominicana, entonces nos hace sentir en cierto modo satisfechos, porque después de todo la economía dominicana de las grandes de Centroamérica y Caribe es la única que crece a un sólido. Ellos prevén 4.8% en prevé CEPAL. Aquí, sin embargo, las autoridades nuestras creen que será muy cercana al 5%, o en el 5%, y ya eso le da a la economía dominicana la garantía de que, bueno, de que ahorrará, ¿verdad?, suficiente fuerza para resistir cualquier evento negativo que se aproxime. En el caso de la economía dominicana, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el año que viene se comportará quizás mejor que este que está cerrando. En el caso dominicano, no así, pudiéramos decir lo mismo para el resto de América Latina. La situación, como la vemos nosotros, es que no podemos, aunque vamos a encabezar de las economías más o menos importantes de América Latina, la República Dominicana será la única que crecerá 4.8%, porque usted decir que una de las pequeñas islas del Caribe, principalmente las que fueron afectadas por los ciclones del año pasado, por efecto de la gran inversión que se está haciendo para recuperarla, creció a un 6%, 5 puntos y pico por ciento. Eso sabemos que es artificial. El caso realmente importante es el nuestro, que
viene acumulando un crecimiento promedio anual desde el 2005 a la fecha, que puede estar promediando el 6% anual. Eso es trascendente. Precisamente en un periodo en que la economía latinoamericana se ha deteriorado. Y las principales economías de América Latina se han deteriorado. Eso va a ser seguro motivo de estudio especial. Porque la economía nuestra que se ha multiplicado por 4 o 5 desde finales del siglo pasado hasta ahora. Acuérdense que era de 20.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto 2020. Estamos en 90.000 millones de dólares. Con bastante equilibrio y control de nuestros factores macroeconómicos. Más repartidos sí los aceptamos. Hay mucho desnivel social en la República Dominicana, que no es tan extremo como el de otras naciones, o no hemos hecho conciencia de que lo sea, porque en Chile ya ha provocado revueltas sociales terribles, probablemente porque allá no han tomado la precaución de aplicar programas de asistencia social masiva como los que se ejecutan en República Dominicana por diversas vías, desde solidaridad hasta el programa educativo con tanda extendida, los comedores económicos, la presencia activa del Estado en zonas de productora de alimentos básicos y servicios básicos. Yo veía que las autoridades del sector financiero se quejan del déficit que se ha acumulado en el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el FETE, para subsidiar el subsector eléctrico o a los consumidores de más bajos ingresos que reciben energía. Y que eso debe sobrepasar los 12.000 millones de dólares. Bueno, ese es el precio de la estabilidad. Que se sepa que esa es una de las demostraciones de la extraordinaria habilidad, comprensión y reconocimiento de la realidad económica y social que han tenido los que han dirigido el Estado dominicano desde la última década del siglo XX hasta hoy. Eso precisamente es lo que revela la diferencia de por qué nosotros estamos bastante lejanos, por lo menos no se avisoran en el firmamento. Se sabe que hay disgusto, que hay desigualdad acumulada, pero aquí tenemos formas de atenuación que están en práctica, como son los programas de asistencia directa. Y repito, si usted repara en que se ha acumulado pérdidas en el Fondo de Estabilización Económica de la Tarifa Eléctrica por más de 12.000 millones de dólares y se le ha garantizado energía a los sectores más carenciados a 4 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando los demás, los que consumimos encima de los 900 kilovatios hora mes, tenemos que pagarla a 14, 16, 18 centavos de dólares el kilovatio hora. Eso es lo que revela la comprensión que tiene el Estado de la diferencia que hay social, de la deuda que se ha acumulado y que es necesario compensar de alguna forma. Cuando usted ve que el Estado dominicano mantiene un precio del arroz casi invariable por todo lo que va de este siglo, desde el 2004 a la fecha, el precio del arroz ha variado imperceptiblemente y ha estado suministrando. El arroz dominicano suministra todas las necesidades nacionales y yo no he visto desaparecer los arroceros. Pero ¿saben ustedes por qué probablemente eso sea así? El 60% de la producción arrocera del país, que ya supera los 13 millones de quintales al año, lo produce la reforma agraria.
Ahí no hay motivación especulativa fuera de control. Hay una razonable operación económica. Y si seguimos, bueno, se va a encontrar usted que más de un 85% de los alimentos básicos se producen aquí a precios razonables. Y cuando se nos quiere ir de la mano, como es el caso del plátano, que hubo un movimiento especulativo sin duda, entonces se busca manera de asistencia directa, de atenuación, vía el INESPRE, por ejemplo, como se ha estado haciendo agricultura. También hay factores que en ocasiones favorecen, por ejemplo, la disminución de la demanda de Haití de carne blanca y huevos. Eso ha hecho que se produzca una especie de bolsón, de sobreoferta, tanto de huevos como de carne blanca en el mercado. En esta Navidad no hay temor alguno de que habrá, y ustedes van a ver que nos lo va a decir el presidente de CONAPROPE cuando venga por aquí hoy en la mañana. No hay temor alguno. Ni carne blanca ni carnes rojas. Va a haber con suficiencia y a precios asequibles. Huevos por un tubo y 8 llaves. Y muchas teleras. También a precios razonables. Entonces, la República Dominicana disfruta, para serle sincero, de un ambiente de bastante favorabilidad. Es verdad que hemos reducido la pobreza total como la pobreza extrema. La pobreza total puede estar en 25, 22%, 24%. Pero la pobreza extrema ha bajado sensiblemente, 9% y menos. Entonces nosotros somos una economía que, sin haber logrado una repartición de la riqueza que crea más o menos aceptable, porque no lo es, con un salario muy deprimido todavía, tanto como para mantenerlo como el principal atractivo de inversión en el país es el salario. En zona franca, en turismo, donde quiera, para que lo sepan, el bajo salario dominicano hace muy competitiva la economía dominicana, principalmente cuando el producto o el servicio se saca hacia afuera, hacia los mercados internacionales. Eso, lógicamente, habla muy mal de nuestra economía y deberá ser, eso deberá cambiar en el futuro, porque no puede ser, eso es antieconómico, eso es incluso acumular presión en una sociedad. Y eso no se debe hacer, máxime si se tiene identificado el problema. Bueno, en este viernes que nos gusta hacer reflexiones, creo que debemos reparar en lo que dijo doña Alicia Bárcena ayer, la directora ejecutiva de la CEPAL, cuando evaluó la economía latinoamericana y caribeña. Es una economía que prácticamente no creció, se congeló este año. Y entonces no le espera nada bueno para el año próximo si se ve en su conjunto, ¿no? Sería de las últimas 5 décadas el peor comportamiento, esta última década que se analiza. Y eso es lamentable para el resto de América Latina, no para nosotros, no para la República Dominicana, que por alguna causa ha encontrado un modelo eficiente que ha enfrentado ese entorno internacional negativo, porque lo que caracteriza al resto de América Latina, que dejó de crecer en la última década, o sea, del 2010 al 2020, es un entorno negativo por igual. Materias primas básicas, bajos precios, ¿no? De materias primas básicas, y desaceleración. Bueno, inestabilidad, eso ha causado mucha inestabilidad política, por cierto.
en todos los países de América Latina y Caribe. Entonces, no es la situación dominicana hasta el momento. No sabe si esto se nos puede ir de las manos por alguna causa, por algún exceso. Cosa que acostumbramos los de sangre caliente que vivimos en el Caribe a excedernos, a salirnos de control. Pero eso no se vislumbra en el inmediato momento. Estamos desarrollando una campaña electoral con bastante orden. Y si se respetan las reglas, ganará el mejor. Si se respetan las reglas en las consultas venideras, las de febrero y de mayo que vienen. O sea, estamos bien. Y esa cosa hay que decirla ahora, cuando doña Alicia dice que cosas tan terribles como la siguiente: en un contexto económico y social extremadamente complejo, con presiones por reducir la desigualdad, que han detonado con una intensidad inusual en algunos países de la región. Dijo doña Alicia que la desaceleración en la demanda interna se acompaña de una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles. Vamos a este último párrafo, que nos interesó mucho cuando lo leímos anoche. Vamos a diseccionarlo. Miren lo que dice este diagnóstico. La desaceleración de la demanda interna se acompañó de una baja demanda agregada externa. ¿Saben cuál es la diferencia de ese cuadro? Que es aplicable a todo el resto de América Latina, que tiene la República Dominicana, que es exactamente lo contrario, lo que acontece aquí. Aquí, si ustedes chequean, cómo inicia cada uno de los 3 informes anuales del Fondo Monetario Internacional de los últimos 3 años, para decirles lo más reciente. ¿Sabe cómo inicia? La primera frase, el primer párrafo del informe que analiza el comportamiento de la economía dominicana en los últimos 3 años. Como lo analiza el fondo, con todos sus instrumentales, equipos que tienen una capacidad enorme, que vienen y se instalan al país. Hay que abrirle los libros de todas las instituciones públicas. Y entonces ellos, no conformes con eso, acuden al sector privado y le dicen: ¿qué ustedes piensan? Denme también su información. Eso es lo que hacen los técnicos del fondo cuando vienen. El fondo, como inicia los informes acerca de la República Dominicana cada año, es motivado por una creciente demanda interna. La economía dominicana creció, se incrementó este año. No ha habido un solo año del Fondo Monetario en los últimos años que no reporte un carácter específico de la economía dominicana, una muy activa demanda interna. Entonces usted me dirá: bueno, pero ¿se puede decir lo mismo con respecto a la demanda externa? Sí. ¿Por qué? Porque hemos estado creciendo en turismo, que es una exportación también, que es de servicio. Sí. Si bien las exportaciones nuestras de bienes no han sido motivación para que nosotros nos sintamos bien, satisfechos, de ninguna manera, porque es muy lento, es prácticamente repetitivo el comportamiento de las exportaciones. No obstante que este año fue precisamente el año de promoción de las exportaciones, pero pudo haber crecido un 10 o menos por ciento, lo que no es de ninguna manera aceptable desde el punto de vista de satisfacer las aspiraciones. O sea, no es satisfactorio. Pero no es de disminución, no es de desaceleración.
Sí, las exportaciones nuestras de bienes y servicios no está desacelerada. Usted me dirá que es poco flexible en su crecimiento, pero no. Ahora, esa demanda interna nuestra, que se refleja en un crecimiento del crédito del 12% este año, acumulado, que se refleja en un crecimiento de la actividad comercial, de la actividad inmobiliaria también, notable. Esa demanda interna, que lamentablemente no está presente en el resto de América Latina, es la que mantiene en gran medida en movimiento, activa los motores que mueven la economía dominicana. Por tanto, en algún momento se le dedicará estudio especial a algo que venimos diciendo con mucha frecuencia, todos los años. La economía dominicana está soportada en un modelo excepcionalmente eficiente. Ese de la producción agropecuaria con agroindustria, ese de la manufactura con zonas francas, ese de la minería y ese de los servicios, turismo encabezándolo, más todos los servicios que se le agregan, incluyendo los financieros que han dado, y la construcción que han dado grandes saltos en la economía dominicana. Así que nosotros lamentamos lo que dice doña Alicia Bárcena, de que la economía latinoamericana no creció, porque eso de 0.1 es una décima de un 1%, no creció este año. Pero la República Dominicana, ella misma lo dice, va a crecer el 4.8, que de las economías medianas y grandes de América Latina es la más alta. Porque no podemos llevarnos de que Dominica, que fue arrasada por un ciclón el año pasado y están reconstruyéndola, creció 9, pero Dominica es una pequeñita economía caribeña. Así que eso es muy importante, como debemos recibir con mucho entusiasmo que los Estados Unidos y la República Popular China se pusieron de acuerdo, firmaron su acuerdo comercial. Ahora, después de que también lo hizo Estados Unidos con México y Canadá, yo a veces creo como que Trump se burla un poco de la comunidad internacional, porque cuando se predice terremotos y acciones que desequilibran la economía mundial, entonces Trump se aparece con informaciones que le devuelven la confianza, así como la cosa. ¿Y qué hombre es ese? Buenos días, don Mozart. Él siempre como que confunde. Grabaste ayer. Sí. Mozart, pero ese hombre como que confunde, porque Trump como que es que él rompe los vaticinios. Él destruye vaticinios. Me gusta Trump, siempre te lo he dicho. Me gusta Trump. Comete sus excesos y sus cosas, pero mientras él mantenga esa economía como va. Es difícil salir de ese hombre, ¿eh? Viento en popa. Él dice algunas cosas, pero hace otras. Mantiene. Él es como que gatillo alegre. Mantiene a prudente distancia a los chinos. Él saca la pistola con una velocidad enorme. Enorme, sí, un vaquero. Es un vaquero. Un vaquero peligroso. Pero acá. Sí. El Trump y es verdad que y es burlón. No. Es burlón. Tiene de vuelta y media a esa clase periodística estadounidense. Y al liderazgo político mundial político, sí. Se les ríe en la cara a todos. A todos. Al único que respeta un ching, y un ching es a Putin. Es un irreverente. No, pero esos son... es que se parecen. Ahora no se atreve a relajar con el Xi Jinping, porque ese ni se ríe. El Xi Jinping es el chino. El jefe chino. Con ese él no relaja. Mira, Pedro, el que se ríe con gran satisfacción, con gran felicidad, soy yo. Cuéntame. Yo sí soy un hombre feliz. Pero cuéntame, ¿por qué?
Nadie me gusta 33 años al lado de la Brown. Ay, pues eso sí es importante. Eso hay que celebrarlo, mozo. 33 aniversario. Óyeme lo que te voy a decir, Pedrito, como dice mi hermano y amigo Santo. 33 años. De los junto a la grandes. Brown. Qué grande es Evelyn Brown. Tolerancia, amor, solidaridad. Apoyo en los más difíciles apoyo momentos. en los momentos más difíciles. Incluso, Óyeme, Pedro. Incluso cuando tú has trastabillado. cuando tú has trastabillado. No, es que la dificultad la he llevado yo. En el momento de altas y bajas, yo, por asunto político, por asunto temperamental, por exceso, errores. O sea que la dificultad eres tú que la llevas a la casa. La ha llevado a la casa. Ella no. No. Nunca. En 35 años de casado. Eso es, Tú oyes, de reconocer. con 10 años adicionales de amores, que tuvimos 10 años de amores, 5 de los cuales fue huyendo del país que no me quería. Yo nomás tuve 2 de amores. Yo nomás tuve 2 de amores. ¿Cómo es? No, foto no es necesario. No es necesario. Moza, pero tengo que celebrar, señores. Ustedes dicen, pero ¿a quién le importa? Sí. Y ustedes saben por qué yo les digo que sí importa esos 33 años. Porque me preocupa lo que está pasando en el matrimonio de hoy. ¿Cuáles son las expectativas de unidad matrimonial? Lo primero es para casarse, ¿cuáles son las condiciones? Ahora prácticamente es una negociación, Pedro. Una negociación. Me voy a casar contigo, pero espérate, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver cómo. Óyeme. Exactamente. Las condiciones. Primero para llegar al matrimonio y segundo para mantenerlo. Que ahora no se repara ni siquiera cuando hay 2 niños, un niño de por medio. Lo que puede significar una separación. Para eso es que es el fruto, el mayor de los frutos de una unidad matrimonial, Pedro. Y ni siquiera en eso se repara. Por eso tuve tantas madres solteras o padres solteros, porque también se da inversa. Padres que tienen que quedarse con el niño por un desafuero de la mamá, que hizo tal o cual cosa y tuvieron que separarse y el papá tuvo que asumir la responsabilidad del niño, porque se dan en ambos casos. Sí. Entonces lo importante es que yo me siento feliz, mi familia, gracias a Dios, 33 años de unión matrimonial. Yo espero en Dios seguir contando con la salud y con la sabiduría y el apoyo del Padre para que eso se prolongue en el tiempo hasta que Dios lo permita. Y nosotros con nuestro comportamiento, claro está, lo podamos permitir. Así que esta noche hay que tocar copas para celebrar eso. ¿Tú sabes qué? Vamos a un jueguito a ver si el Licey me complace. Tú sabes que y el gana, 22 y me gana toca hoy. cumplir los 54. Oye el otro. 54. ¿Cuánto que tú cumples? Yo no quiero decir, pues yo me estaba vanagloriando con 33. ¿Y tú cuánto? 54. Pero. Gracias a Sonia. Sí. Estrella. Más 2 de amor. Tú tuviste 2, porque tú no tuviste resistencia del papá de Sonia. No, la mano de Sonia la fue a pedir Emilín Erasme porque Emilín, que el papá de Sonia era un capitán del ejército, bueno, había sido jefe de Emilín. Don Luis Brown, a mí cuando fue guardia. Me mantuvo, compadre, 5 años. Y como yo iba huyendo a la casa de Sonia a estudiar, te dijo, pero ese es el que viene a estudiar aquí, dijo el guardia, dijo él. ¿Qué tú crees? Fue Emilín que le dijo a él, pero sí, pero él también venía enamorado. Ay, mi madre, qué bien. Bueno, vamos a las noticias. Lo primero es, yo pienso, no felicitar, porque imagínate cómo uno va a felicitar que se rompa un diálogo. No. Entender a las autoridades. Más que felicitar, porque
lo sano, lo prudente. Lo prudente es que haya diálogo, Pedro. Sí. No importa los niveles de contradicción, no importa que el otro sea un desaforado, aunque uno lo que debe no felicitar porque se rompió, sino comprender, entender la actitud de las autoridades en el sentido de que, pero ¿y cómo? Si te acabo de convocar a una reunión para que tracemos una ruta, para que juntos y además los otros planos del sistema educativo nacional le respondamos a lo que nos dice PISA y podamos realmente fortalecer lo que se ha iniciado en el país, porque eso se ha iniciado, la reforma del sistema educativo dominicano, y seguir avanzando porque se ha avanzado para entrar en el principal filón de esa reforma que es mejorar la calidad educativa. ¿Cómo es que tú te estoy llamando a eso y tú no eres capaz de decirle a 2 o 3 dirigentes del ADP, hey, dejen eso, estamos dialogando? No, yo dialogo y tú me cierras las escuelas? Porque eso fue lo que pasó, Pedro. En varias localidades, los profesores decidieron... No, ya estaba aplicando la normativa de ausentarse de las escuelas semana y media antes del calendario. 10 días. Romper el calendario y me voy para mi casa. Sí, pero ven acá. Declaré desde ahora las vacaciones. Y dejaron a los niños. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones... Claro que son de una manera especial. Pero son, óyeme. Porque el líder de ellos, que es el presidente de la Cámara de Diputados, hablaba, en mi caso le hizo esa crisis, él hablaba de la explicación que tenía. ¿Cuál es ese, Camacho? Sí, ¿sabe lo que dijo Camacho? La explicación que tiene por qué los niños sacaron baja nota de la prueba PISA. Una explicación que le dio muy especial. ¿Qué le dio? Sí, le dio una explicación de situación social diferente. Sí, pero Camacho no... Camacho es el líder en reposo del... No. Camacho es el líder en reposo de la ADP. No nos engañemos. No, pero aquí está el PRM ahora, al frente de ese negocio. Pero Camacho es el líder en reposo. Bueno, un líder del Magisterio Nacional. Y para que tú veas si es un líder de verdad, el tipo no entra en contradicción con la dirección de ADP, para nada la critica. Entonces nos chupamos el dedo. Es lo que te estoy diciendo. Que cuando usted penetra en lo más hondo, usted dice, pero ven acá, el problema es solo la ADP. Es un problema, Pedro, serio que hay ahí. Porque hay un problema serio. Porque ahí hay un componente político. Ahí hay una resistencia hay un componente plantada. Hay un componente de forma. Ya hay mira, ahí hay un componente de negocio. Sí, hay un componente político, perverso ambos. Ahí hay una cosa que seria. Eso hay que enfrentar. Cuando se vaya a medir, cuando se vaya a auscultar en los obstáculos que tiene la reforma del sistema educativo dominicano, no se puede perder de vista esos 2 factores. El factor de los negocios y el factor político, partidario. Así es. Esos son 2 filones, Pedro, importantes. No, claro, eso no se puede que obstaculizan. Sí. Eso forma parte del análisis. Sí, del análisis. Cuando tú analizaras la UAS, mi maravillosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú no puedes dejar de lado esos 2 factores también. No. El trasiego y la política. Y eso se da entonces... La manipulación de los recursos que aporta el Estado para operar la UAS, la manipulación de esos recursos y la presencia política. Exactamente. En la UAS. Sí. Consecuencia, las deficiencias que todos conocemos en materia académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi universidad. ¿Entiendes? Y entonces eso mismo opera en el caso de la ADP. El más poderoso gremio del país. El más poderoso de todos. Rico. Y en ocasiones el más desvergonzado. Y el más desvergonzado también. Como es irrespetuoso, como en la actual coyuntura. Que le dicen, le dicen, mire, usted tiene un mal comportamiento, usted se quemó como profesor. Porque el fracaso de esos
ese fracaso, ese bajo rendimiento de esos estudiantes medidos de 15 años, tienen como parte de la causa está precisamente en que tenían malos profesores que no quieren entrar en un proceso ni de evaluación ni de capacitación, y que por el contrario quieren cualquier recurso que vaya dirigido a la educación sea para engullírselo. Sí, más, sí, para... Ellos piensan esencialmente en su mejora económica y social, más nada. Y después vamos a ver si alcanza más para el nada, resto aún a expensa de ellos mismos, porque fíjate lo que ha pasado con la cooperativa, por ejemplo. No, la cooperativa es el peor puñalito que ellos tienen. Pero ese es un tema. Les arranca el presupuesto ese es un lo tema, pone a divertirse. Ese es un tema de alta, a costa de su de elevadísima responsabilidad política. Terrible. De elevadísima responsabilidad política, que debería tener mayor atención por parte de los partidos y sus candidatos. Compromiso frente al país. Compromiso frente al país. Tú te referías, Pedro, cuando llegué, sigo lamentando que Diario de Cuatro no esté en la radio, porque no puede tener la oportunidad de escucharte. No, y a la gente común, y la gente que se va a desplazar. Nosotros hacemos aquí libres de pecado. Sí, pero no hay recursos. De interés con grupos empresarios. Pero no hay aquí recursos. El periodismo corporativo no existe en esta mesa. Pero no hay recursos para eso. Bueno, pero lo importante es, Pedro, que tú... Puede haber algo de oficialismo, sí, pero otra cosa. Algo de oficialismo, no. ¿Cómo algo de oficialismo? Nosotros somos defensores la política de pública que consideramos correcta. Sí, correcta. ¿Y tú eres un poquito más inclinado? ¿A qué? Al oficial. No, yo, sí, como un poquito más inclinado. Yo tengo un compromiso con la política pública de este país. Y con de la solución y con solución. Propuesta política del oficialismo. También. Tú hablas de... Pero nosotros, si en algo coincidimos, y no nos va a doblegar nadie. Pero Pedro es la defensa de la política pública. Pedro me contamina. Pero yo quiero ir. Por yo quiero ir por sobre resultados. No estoy... Hoy lo que te voy a decir, y que lo sepan bien, no estoy en proselitismo, Pedro. No me digas. Me voy a colocar a buen resguardo de eso, hasta que no se aclaren algunas cosas. Bien hecho, pues. A buen resguardo. Pero como yo, porque tampoco. Yo lo más defiendo política pública. No, como tú no. Como tú no. ¿Por qué? Porque tú jalas, yo no. Yo, si tú jalas por un lado, yo no. ¿Has visto que califica de al lado cuando el que jala eres tú? No, pero te digo, yo me voy a poner a buen resguardo. Pues eso está bien. Mientras se aclaran las cosas. Te felicito. Mientras tanto, voy a seguir con el avance que está experimentando la República Dominicana. Eso sí, eso ante todo. Y la gestión del presidente Danilo Medina va en esa dirección. Como lo acaba de demostrar, porque yo vengo diciendo, tengo 4 días trabajando eso, haciendo un ejercicio, sin los instrumentos, pero por lo menos haciendo un levantamiento de los medios, de las cifras, de los organismos y el sentido común. He dicho, mire, vamos avanzando en el tema de desigualdad por esta dirección, por aquí, por acá. Pero ahora el Banco Central pone los puntos sobre la CIE, y ese sí es un organismo que está en capacidad, que tiene la solvencia técnica y los instrumentales. Los instrumentales para decir cómo son las cosas. Y el Banco Central acaba ahí de dar un buen documento que yo espero que se lea con prudencia, sabiduría, con objetividad, de por qué el Banco Central entiende que efectivamente la República Dominicana ha dado pasos en concreto de avance en el combate a la desigualdad y a la pobreza. De por qué el Banco Central pondera también que nosotros tengamos, ya ocupemos el número 7 en Latinoamérica en materia de reducción de pobreza, Pedro, menos pobre. El número 7 ya. De 30 y tanto naciones. Estamos en el número 7. 33. De por qué el Banco Central habla del grado de la competencia que han tenido en los últimos 5 años, ahí habla incluso de los últimos 5 años, de cómo hemos sacado gente de la indigencia. Indigencia. ¿Qué es lo que es un indigente, Pedro? Ese no tiene $1 diario para comer.
Un dólar son 50 pesos. 50 pesos. 50 y pico de pesos. Esa es la indigencia. Esa es la indigencia. O si consigo un dólar, ¿qué hace con 50 pesos? Sí, dígame usted. Esa es la indigencia. Para afrontar 3 comidas diarias. Exacto. Entonces, el Banco Central apela a ese informe, un informe del Banco Central que toma en cuenta también a otros organismos que también tienen instrumentales para medirlo a nivel regional, como es el caso del PNUD, como es el caso del Banco Mundial, como es el caso de la CEPAL y como es el caso del Fondo Monetario Internacional, que han hecho su levantamiento y precisamente, como hemos dicho nosotros con humildad durante 4 días aquí, nos enmarcan como el país que más ha avanzado, por ejemplo, en materia de nutrición de la región, para que ustedes lo sepan. Y como acaba de manifestar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en desarrollo humano, como hemos escalado a favor, yo no estoy diciendo, porque hemos siempre resuelto los problemas, siempre hay que hemos aclararlo. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Pero es así. Queda mucho por hacer. Pero estamos avanzando. Por eso yo pondero ese esfuerzo y ese aporte que hacen las autoridades del Banco Central, que no solo se mantienen vigilantes durante todo el año trabajando con todos esos técnicos, muchos, la mayoría técnicos muy jóvenes, súper calificados. Ahí hay una serie de PhD. Oiga, penetren al Banco Central para que ustedes vean lo que hay, esa escuela. Espera. ¿Tú sabes cuántos profesionales ya, porque son profesionales de seguimiento de la economía, tiene el Banco Central esparcido por todos los mercados del país? Del país, sí. Por lejano que estén, sí, por pequeño que sea. Sí. Deben estar cerca de los 2.000. De los 2.000. Gente que diariamente reportando, midiendo y reportando cómo se comporta cada producto o servicio importante del país. ¿Pueden ustedes creer que esas son de oídas? Señores, ese es un aporte. Y esos informes que vienen ahí, es un equipo técnico que dice, bueno, vamos a ver esta parte, cómo andamos, vamos a ver personal esta parte, entrenado para eso. Vamos a hablar de esta parte. Ahí veo yo el tema, por ejemplo, el tema de la deuda. ¿En cuántas ocasiones esos técnicos supercalificados de eso, que no responden a intereses políticos, ni están en aventura? Son jóvenes profesionales, eficientísimos, a quienes que van y ocultan ahí en la cifra, en el movimiento, en los mercados, y te dicen a ti, es por aquí que va el asunto. Yo oía economistas, yo me estoy lamentando de cosas como la siguiente, porque yo no soy economista, pero aunque lo crean, yo oía economistas confundir una cosa que no puede ser confundida. La deuda, dice, la deuda del país, la deuda externa del país, te dicen, es de más de 50.000 millones y vamos ya cercanos, eso. Pero ven acá, señor, la deuda externa de la República Dominicana en moneda dura supera los 23.000 millones de dólares. Así es. Y no me diga que es de 56.000 millones, como lo veía un tipo de 56.000 millones de dólares la deuda. ¿Eso fue un economista? Yo lo vi. Son gente que se ha quedado un poco atrapada en el tiempo. Y además que no se mantienen actualizados en las cifras. Y además lo otro, el censo. Porque lo que sí es cierto, es verdad, si usted le suma la deuda interna que tiene el Estado, interna en el mercado interno en pesos, pero que para facilitar la cosa se la convierte a dólares, eso es usted le suma 10 o 12.000 millones de dólares más. Si usted considera deuda el valor de los certificados que ha puesto en el mercado el Banco Central, pero que lo tiene congelado ahí, el dinero que usted pagó para comprar el certificado está congelado en las arcas del Banco Central. La deuda que tiene el Banco Central con ese que le compró certificado es los intereses que paga. Bueno, pero si usted le suma todo eso, entonces usted tiene que a los 23.000 millones de dólares usted le está agregando unos 25.000 millones. Así quiere 50.000 millones de dólares.
Pero eso es... Pero los verdaderos compromisos, lo que tiene el país con el exterior, superan los 23 mil millones de dólares, nada más. Debe estar en los 24 mil millones. Esa es la suma total. Mira, Pedro, ese tema de la deuda, nosotros Entonces, siempre miren, hemos dicho... aquí hay mucha gente que manipula eso y entra a esa consideración sin saber lo que eso significa. Por eso es que cuando usted va a las cifras oficiales, la del Ministerio de Hacienda, le dice a usted que el total de la deuda dominicana es de un 39% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son? 23 mil millones de dólares. Aproximadamente, pongámoslo, redondemos, 24 mil millones de dólares de deuda externa en dólares, en euros, en el renminbi. El renminbi es la moneda china. Y el yuan también se le conoce como yuan. Sí, porque ya hemos incrementado mucho la deuda en el renminbi. Y en el yen japonés. Bueno, cuando usted suma esa colecta, eso le da casi 24 mil millones de dólares. Pero eso es de los 90 mil millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto. Eso es un poquito, eso es el 23 al 25%. Mira, Pedro, pocas naciones pueden exhibir eso. Ahora, si usted le suma la deuda que tiene el Estado en el mercado interno y la convierte a dólares, y si usted le suma el cálculo, que yo no estoy de acuerdo, de lo que es el total de certificados del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, o sea, del Tesoro, entonces usted llega a 50 mil millones de dólares. Yo lo dejaría en los 23 más los 12, aproximadamente 10 a 12, que suma la deuda que tiene el Estado interna en el mercado interno, que tiene que afrontar, porque con el sector financiero o acreedores que le dieron servicios al Estado, de distintos tipos, mercancías, servicios, etcétera. Mira, Pedro, yo, como el tema ese de la deuda, yo como tú, y mucho menos que tú, puedo decir que conozco de la economía. Yo soy un comentarista que apenas hice 2 o 3 materias y un propedéutico en la universidad, pero yo no más de ahí, no soy economista. En caso mío, un reportero por mucho tiempo dedicado. No, pero tú sí te aproximas de verdad a eso. Pero de todas maneras, yo siempre he dicho, bueno, desde aquí, desde Diario de Cuatro, nunca, pero nunca hemos osado, ni tenemos por qué hacerlo, porque no vamos a abusar de la inteligencia y de la sensibilidad del pueblo dominicano. Negar que el tema de la deuda es un tema delicado y preocupante. ¿Lo dice el Banco Central? Eso, exactamente. O sea, eso ustedes no lo van a escuchar aquí. Nosotros no vamos a venir aquí de ligeros a decir rumba abierta con la deuda. Ni vamos a decir quisiéramos que se detenga ese proceso de incremento de la deuda. Lo que sí adoptamos el término del Fondo Monetario, que dice que es manejable. Pero es manejable. Entonces, ¿qué digo yo? Lo que yo siempre he dicho es, bueno, de lo que yo sé, de lo que conozco, de lo que he visto y de lo que se practica, y lo practicamos prácticamente todo el que hace una transacción comercial, es que la deuda es un instrumento de la economía. Es un instrumento del desarrollo y de la economía. Y de la economía en general. Es un instrumento al cual apelan desde el ciudadano común, que tiene que apelar a una deuda por tal o cual, o para una inversión, o para responder a una necesidad porque se pasó, porque tiene una necesidad que se presentó, y entonces tiene que apelar a ese recurso, a ese instrumento que es la deuda. Igualito los gobiernos, los estados, hacen lo propio. Ahora, ¿qué tiene que cuidar tanto el ciudadano común como los estados? No sobrepasar su capacidad de pago. ¿Me están entendiendo? O sea, esas son dos cosas diferentes, que es lo que está aconteciendo en el país. Las autoridades del Banco Central, en forma permanente, desde hace tiempo, vienen respondiendo a esos llamados, a veces malquerencia, a veces manipulaciones, y lo hacen muy bien. Ocasionalmente, y ahora muy recientemente, el Ministerio de Hacienda también ha dado las explicaciones de rigor con relación a eso. Pero más aún, el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, que lo hace por el programa de monitoreo que tiene con economía como la nuestra,
también ha abordado el tema de la deuda mostrando preocupación, pero al mismo tiempo diciendo, pero aún así, esta gente está al día con sus creencias y esta gente está en capacidad. Por eso mantienen abiertas las compuertas de la deuda en el mercado internacional, por ejemplo. Entonces, pero yo quería, Pedro... Cuando acuden a colocar bonos soberanos, casi siempre se le ofrecen 2 o 3 veces más que lo que quiere comprar. Exactamente, que eso es también una forma de decir, bueno, confiamos en esa economía y confiamos en esas autoridades. En su capacidad de pago. Su capacidad de pago. Porque de eso se trata, Pero cosa que no pasó en el gobierno del PRD del 2000 al 2004. No, lamentablemente, porque todavía estamos pagando la consecuencia de eso. Pero lo que quiero decir es, yo apelaba a eso y a ese informe de hoy brillante del Banco Central, porque durante la semana he venido hablando del otro componente que también es fruto de discusión, que es muy importante, pero también de manipulación, como es el tema del gasto público, que yo he dicho que ciertamente, como en la deuda, también merece que se trate con toda responsabilidad el tema del gasto y que amerita de mejora, es verdad, pero tampoco de mejor supervisión, pero tampoco debemos negar que en materia de gasto público y de inversión social también hemos avanzado. Su pequeñito derroche en algunos sitios. Pero hemos avanzado, Pedro, porque ¿dónde está el gasto? ¿Dónde están los recursos? Por ejemplo, ahora tuvimos un complementario y tenemos un presupuesto ahí. Y cuando tú revisas el presupuesto, el mayor componente, ¿a dónde va? Es social, correcto. Es social. A responder a los requerimientos. La inversión incluso sufre mucho con un presupuesto así, aplicado. Sufre. Es la más baja porción. Sí, pero sobre todo porque se trata de un Estado, se trata de un Estado con una ostensible debilidad en sus arcas, porque tiene 2 falencias. Se sacrifica demasiado en favor de los grandes. Y muchos de los grandes y parte de los pequeños y los medianos evaden. Y entonces o eluden. Entonces tenemos a un Estado con debilidad y una demanda que yo se lo he dicho siempre, que es creciente, como en la misma familia. En la medida que el muchachito va subiendo, la demanda es creciente. En la familia hay que buscar más. Hay que buscar más para subir al muchachito y que el muchachito vaya bien y formar un hombre de bien, una mujer de bien. Asimismo, la demanda en una sociedad en pleno proceso de desarrollo, que lo está. Que lo está. Bueno, pues amerita de mayores recursos. Y por eso quería yo terminar mi intervención con el componente de ayer y mi apelación al presidente de la República. Muy bien. Que yo decía, necesitamos un pacto fiscal, una reforma fiscal. Sí, presidente, pero que lo está pidiendo todo el mundo, ya todo el mundo reclama. Entonces, sí. Pero yo pienso que en el interín, previo a esa gran reforma que debe ser pactada, como está contemplada en la ley ¿cómo es el pacto 30 años? No, la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ordena. Como la ordena. Yo digo, antes de entrar ahí, necesitamos que usted, presidente, disponga de una amnistía fiscal. Sí, lo necesitamos. Es lo que antecede siempre a una gran reforma fiscal. Siempre se ha hecho así. Aquí hay gente, presidente, aquí hay personas, muchas empresas, algunas de ellas que quieren pagar, pero definitivamente ya no pueden pagar. No pueden. Se han quedado con una mano adelante y la otra atrás. Así es. Por más de un factor. No solo porque fallaron quizá en el manejo de sus negocios, sino porque hubo otros factores. Factor de costo, la electricidad, por ejemplo, que no depende. Que una persona para tener un salón de belleza tiene que tener una plantita y combustible para la plantita. Factores, por ejemplo, de un préstamo. Es verdad que hemos manejado los préstamos y hay una liberalización del crédito en el país. Las tasas de interés han bajado. Pero aún así, y las tasas de interés han bajado, pero aún así es un componente de costo. Sí,
Pero una seguridad social, que todos debemos pagar la seguridad social, porque tenemos que asegurar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, los que están con nosotros, los que trabajan junto con nosotros, para echar hacia adelante una pequeña, mediana o gran empresa. Pero esa seguridad social, cuando tú fallas, te dan los timbales. Sí. Entonces, presidente, yo decía ayer, porque yo no sé de eso, una evaluación, así como esa maravilla que hace el Banco Central, o como lo que hace Hacienda, no sé, en las instancias que sea, miren a ver, ¿qué les va a significar como sacrificio al Estado el que se decrete una amnistía fiscal versus lo que va a significar con la gente que ya respirando con esos pulmones que reciben ese oxígeno en disposición de pagar? Que lo que viene es una actualización de nuestro marco fiscal que procura de que el que produce pague. Exactamente, pero con los pulmones con oxígeno. Ya, sí. Está bien, Mozart, mira. Acogió. Ojalá eso se discuta. Y que los partidos políticos lo sopesen. Porque el problema es que viene reforma fiscal, pero están los francotiradores de la oposición esperando a ver si el presidente o si el gobierno da el primer paso para entonces marcharle. Vienen con los impuestos y vienen para sacar provecho político. Lo cual es una necedad y una perversidad. Mira, llegamos a momentos en que debemos hacer una paradita. Sí. Y tomar un nuevo aire. Sí, y hasta un poquito más de café. 33 aniversario. Estamos esperando al presidente Conaprope. Para nosotros importante, porque nos va a poner al día acerca de si los alimentos están en suficiencia y a alcance de precios para esta Navidad. También nos queda un pequeño tema por resolver, y es que esta semana quedó claro que lo que se llama el marco energético de la nación fue transformado. Y estamos a la puerta de grandes conquistas. Siempre que no nos tiemblen las piernas como nos están temblando con Punta Catalina. Porque le están temblando al Estado después de haber criado un muchacho fuerte. ¿Cómo que le está y poderoso? ¿Y de dónde tú sacas eso? Eso es lo que yo quisiera. ¿Pero cómo al Estado o a determinado funcionario? No, porque el presidente, hasta donde yo sé, sigue firme. Entonces, mientras el presidente siga firme, olvídate que lo otro es cháchara. Oye, vamos. Mira, Mozart, yo te dije ahorita y tú me daste un poquito de alarma por la afirmación mía. Mira qué es lo que pasa, Mozart. ¿Por cuál afirmación? Lo de la CD. Sí, mira lo que pasa. Mira, ya la opinión pública nacional, incluso el alto empresariado. Yo vi un comunicado de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, inusual. Oigan esto, en un análisis que hizo del comportamiento del subsector eléctrico en lo que va de año, la ADIE, aquella que el presidente tuvo que reaccionar para ponerla en su sitio el 27 de febrero del 2013, anunciando Punta Catalina, fue a ellos que le dirigió el discurso. Ustedes le han incumplido al país. Así es. Le dijo en la Asamblea Nacional. Sí, señor. O sea, el foro más amplio que tenemos. No olvido nunca esa. Y dijo, por esa causa el Estado pasa a la ofensiva y le promete a ustedes, pueblo dominicano, que va a invertir en Punta Catalina y en otros proyectos más para sumar 1.500 megavatios. El segundo falta todavía. Punta Catalina materializó 700 megavatios a carbón, justo como se anunció ahí. Faltan los 1.000 megavatios que el presidente dijo se iban a ubicar en Manzanillo, en la costa norte. Bien, pero esos 700 han provocado, señores, un cambio sustancial en todo lo que es el subsector eléctrico de la República Dominicana. Primera cosa que provocó un famoso gasoducto que firmó 4 veces contrato el sector privado, en este caso estamos hablando de Cogentrix, llegaron a firmar contratos para construir un gasoducto desde el 2001 hasta el año pasado, 4 veces, y nunca se hizo. Bueno, el gasoducto se terminó. El gasoducto fue una iniciativa privada, ya no, antes se buscaba incluso el apoyo del sector público, esta vez
Barrick Gold, atendiendo una situación muy específica, que quiere reducir sus costos de proceso de oro, plata y cobre allá en Pueblo Viejo. Y como se suple de una alta proporción de energía para eso, desde su planta Quisqueya 1, que procesa Bunker C, que es petróleo semiprocesado, a 200, ellos tienen 230 megavatios en Quisqueya 1. Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer ese gas. Ellos lo estuvieron esperando, muy deseosos también. Pero ya que vieron que no había respuesta, ¿sabe? Entonces, nosotros lo vamos a hacer junto con AES. 100 millones de dólares cuesta ese gasoducto. Ese gasoducto va de Boca Chica, Andrés, Boca Chica, a San Pedro. Pero ¿qué pasó? Que Jaina tiene otra Quisqueya, la número 2, que es igualita, gemelas son. Esas 203, entonces, si tú le estás llevando gas natural, que es la mitad de precio del Bunker C, a Quisqueya 1, Quisqueya 2 dijo, no, pero yo la quiero también. Bien, claro. Pero al frente, a unos centenares de metros nada más, está Coyentrix, Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís. Esos son 300 megavatios, 100 distribuidos en 13 unidades de 100 cada una, que son turbogas, que procesan, oigan esto, gasoil. Gasoil. Hasta un carro se resiente, un vehículo cualquiera, un camión, con el precio del gasoil, que no será una planta eléctrica de 100 megavatios. Cada una, 3. Entonces, lógicamente, el Estado, que hizo un contrato para instalar esa central de 3 megavatios, de 3 unidades, para garantizarle la compra, ¿sabe lo que ha preferido el Estado por años, desde el 2001 a pagarlas porque son demasiado caras? Oigan ustedes. Pero pagando 4 millones de dólares mensuales por eso. Además le garantizó un crimen de lesa humanidad. Además le sirvió de garante, oye esto, Mozart, le sirvió de garante a quienes tomaron el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que la deuda es del Estado. Exacto. Por cierto, una barbaridad. Que termina de pagarse en el 2023, pero Rolando González Bunter, muy habilidoso, que quería que se la compró a la empresa norteamericana que fundó el asunto y se quedó con el proyecto. El proyecto ha sido sumamente beneficioso, pero bueno, él aprovechó una oportunidad de negocio, tenemos que reconocerlo. Porque aquellos querían salir de eso. Los dueños originales querían salir del negocio y él la agarró y racatá, lo tiene. Entonces, también se va a favorecer de ese gasoducto y en vez de gasoil va a procesar gas natural. Oiga, ¿por dónde va la cosa? Por lo menos íbamos a recibir ese. Oiga, o sea, 460 más 300. Ustedes están viendo, ¿no? Estamos hablando de 700 de megavatios. Pico de megavatios que procesaban Bunker C y gasoil. Ahora van a procesar con gas natural. Considerable. Lo que eso va a significar son 600 millones de dólares menos en petróleo. Para que tenga una idea, Mozart, al año. Entonces, pero oigan lo que pasó. Eso fue tan provechoso. ¿Pero por qué tú dices que tiemblan la pierna? Me tiemblan las piernas. Ya llegó el invitado. Porque eso que lo provocó Punta Catalina. Porque eso por ahí tú tenías que empezar. Que lo provocó Punta Catalina. Que ustedes han visto, que se metieron la mano en los bolsillos y la inversión vino. ¿Tú sabes la otra? Punta Catalina. ¿Tú sabes lo que hizo ese de Coyentrix, Rolando ese es uno González de los grandes méritos de Punta Catalina. Que preside Interenergy, que es una gran empresa, porque es también la dueña de Punta Cana Macao, la generadora que opera y que suple a todo el sector turístico. Muy eficiente, muy caro, pero eficiente. Ahí no hay apagones, como decía, nos resaltaban aquí amigos nuestros que ponen por encima la falta de apagón al precio. Hay contra. Al que gana 10,000 pesos, usted quiere que pague como un multimillonario. La energía a 18, a 24 centavos de dólares. Entonces, miren, Punta Catalina logró eso y logró una cosa trascendente. Ustedes saben que está aconteciendo hace más de un año. El contrato. La CDE le compra energía a AES a 8 centavos del kilovatio hora. Porque, oye, eso era impensable. Porque el sector privado ¿Cómo era que vendía? Abrió un concurso y dijo, yo no pago más de 8 y aparecieron 930 megavatios a 8 centavos. ¿Y a cómo era que vendían esos señores? A 16. Todo eso es Punta Catalina. Todo eso es Punta Catalina. Entonces ahora que Punta Catalina va a cumplir unas
tercer gran objetivo que es trascendente para el país y para el sistema eléctrico, que es conseguir una tarifa técnica ya definida en base, oigan esto, a carbón mineral y a gas natural. Una tarifa que es la existente, que tiene una fórmula de precio que parte del búnker, sí, óigame. Y si de parte de ahí ya ustedes saben lo que eso significa. Entonces esa tarifa técnica la vamos a tener ya definida a mediados del año próximo. Entonces, ¿cuál es el problema de la planta? Que quieren vender la planta ahora, no. Pero espérate. No involucremos al sector privado en eso. Espérate. Esperemos que Punta Catalina esté en pleno servicio. Yo ahí tengo diferencia contigo. Y que entre el gasoducto a mediados del año que viene. Y entonces con Punta Catalina ofertando. En ese momento que tú quieres que se venda. Entonces que hablemos del comercial. Hablemos que del se vende en de ese Punta momento. Catalina, después de que ella deje ese gran servicio que falta. Sí. Bueno, pero a Punta Catalina todavía le falta, Pedro, entrar completamente en operación. Entonces dejemos que Punta Catalina y hablemos no creo que lo vayan a vender antes de que estalle. Y mucho menos ante las elecciones. Entonces, pues estamos, mira, no tenemos diferencia ya. Estamos igualitos. No, porque tú dijiste pero que no la venda. Que mantenga el sector privado fuera. No, por el momento sí. Punta que vamos a recibir ofertas. Todos los vamos a recibir ofertas positivos que se esperan de ella. Vamos a recibir ofertas. Y después ustedes verán lo que cuesta. Y siempre el Estado mantiene la mayoría de las acciones. Y les prometo a ustedes que a mediados del año próximo ustedes van a decir, ¿cuánto es que cuesta Punta? Se va a interesar todo el mundo. Y si el Estado oferta al sector, al público, que le capitalice en Punta Catalina, van a ver a gente común comprando acciones. 2.300 que dice 2.330 dice Hacienda. Hacienda que vale. Y el PRM dice más de 3.000, pero eso es un cálculo interesado. Porque tuvo el técnico del PRM. Sí, pero él se reía por dentro, porque él sabía que lo que estaba diciendo. ¿Cómo que se llama el amigo? Almonte. Almonte, muy bueno. Excelente. Sí, muy bueno. Señor profesional. Sí. Que dice que el PRM tampoco quiere venta. No, la oposición no quiere venta, porque es que ya perciben que Punta Catalina está pero la oposición no quiere venta ahora. Sí. La oposición quisiera venderla a ella. Mira, Mozart llegó nuestro invitado. Pero no vayamos tampoco a chuparnos el dedo, Pedro. Ellos no quieren que se venda ahora. Porque yo siempre he dicho que Punta Catalina es un botoncito de patria que se colocó Danilo Medina. Pero así como tú lo dices. Que se colocó Danilo Medina ahí, un botoncito. Que no lo ceda. Un reconocimiento. Pero no deje que se ceda ahora. Miren, llegó nuestro invitado, don Radamés Silverio. Ese sí es verdad, que porque se no habla de cosas concretas, se no anda por la rama. No, y que se habla de cerdo. De pollo, de huevo. La gente quiere saber cómo anda eso. Sí, así es. Pero pues vamos a pasar unos mensajes. Sí, y regresamos de inmediato con los Radamés. Muy bien.